estas semanas echan falta al presidente de la Junta de Extremadura. Yo entiendo que él está en su perfecto derecho de manejar los tiempos y de manejar las interlocuciones. Pero se lo dije hace unos días y se lo digo ahora. Nosotros estamos dispuestos a ayudar. Y estamos aquí para controlar al gobierno y para ayudar. Pero para ayudar hay que dejarse ayudar y hay que tener gestos. Y los gestos en política son muy necesarios. Es perfectamente posible en estos tiempos el planteamiento que hace comisiones de que podamos ir a unos presupuestos que pudieran acabar saliendo sin nadie en contra. Es posible, pero para eso hay que dialogar. Dialogar no es o lo tomas o lo dejas. Dialogar no admito que la enmienda a la totalidad prospere, no. Dialogar significa salirse al encuentro, como lo he dicho tantas veces. Y no es posible salirse al encuentro solo vía enmiendas parciales. Porque el problema de estos presupuestos no es la Universidad de Extremadura, tan solo. Estos presupuestos están llenos de problemas. Y para resolverlos hay que salirse al encuentro. Y estoy convencido que si el gobierno hubiera querido y retira los presupuestos, en una semana los presupuestos están de nuevo en la Cámara. Moviéndonos todos de nuestras posiciones. Ahora, si quieren que lo que se quiera al final sea que solo seamos uno los que nos movamos de nuestras posiciones, pues así es imposible llegar a un acuerdo. Los acuerdos no se logran si los dos no se mueven, o si los tres no se mueven. Por tanto, yo creo que eso parece esencial y básico. Y a lo largo de la reunión hemos estado viendo con Izquierda Unida, con comisiones obreras, aquellas cuestiones que en las que creo que coincidimos. Y es que es perfectamente posible en estos presupuestos actuar sobre la parte de ingresos. O dicho de otra manera, si no se actúa sobre la parte de ingresos, estos presupuestos no van a dejar de ser lo que son, tremendamente nocivos para el futuro de Extremadura. Y alguien pudiera decir, si tan malos son, ¿por qué no los dejáis pasar? Y allá ellos. Porque yo soy corresponsable de todo aquello que deje pasar. Yo soy corresponsable. Por tanto, ese es nuestro planteamiento que vamos a discutir y a debatir esta tarde en el grupo parlamentario y mañana en la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE con las conversaciones que estamos manteniendo también con Coalición Extremeña Prescre para que decidamos lo que creamos que es mejor, no para nosotros, no desde el tactismo, sino lo que creemos que es mejor en estos momentos para Extremadura. Y tomemos la decisión que tomemos, la tomaremos siempre con las manos tendidas. Pero para poder hablar nos tienen que llamar. Nos tienen que llamar y la iniciativa la tiene que tener el gobierno, la tiene que tomar el gobierno. Yo no le estoy pidiendo al gobierno que elija entre poder sacar los presupuestos con unos o con otros. Le estoy pidiendo solamente que podamos hablar. Y se lo estoy pidiendo al presidente de la Junta. Porque estas cosas no se pueden dejar, no se pueden delegar. Esta es la ley de leyes. Después del Estatuto de Autonomía, la más importante. Esta es la ley que convierte las ideas en hechos. Esta es la ley que le pone números a la política. Tú no lo puedes dejar en manos de segundos, con todo el respeto por los miembros del Consejo de Gobierno. Otras leyes se podrán negociar sectorialmente. Esta ley la tiene que negociar el capitán del barco que se llama Extremadura con otros que tenemos responsabilidades también y que podemos ayudar. Y si no lo hace, se estará equivocando. Y si no lo hace, se estará equivocando. Porque ya digo, el problema de los presupuestos no se llama Universidad de Extremadura. Hay muchos recortes, profundos recortes sociales. Además hay un problema de conceptos, que intentaré el jueves recordárselo al gobierno. Un problema de conceptos. Y no es que recortamos menos que los anteriores. No, hombre, no. Usted recorta el doble que los anteriores porque recorta lo mismo que recortaron los anteriores, más un 5 y pico % más. Pues podría no recortar lo mismo que habían recortado los anteriores, ¿no? Usted no recorta menos que los anteriores, recorta más. Porque recorta lo mismo más un 5,3%. Y ahí es donde está el verdadero problema. No está solo en la universidad, que también está en el transporte escolar. ¿Qué va a ocurrir con casi 6 millones de euros menos de presupuesto con el transporte escolar en enero? ¿Qué va a ocurrir? Eso también se va a arreglar con enmiendas parciales. ¿Qué va a ocurrir con los conciertos casi con 20 millones de euros menos? Eso también se va a resolver con enmiendas parciales. ¿Qué va a ocurrir con los 8 millones de los centros de discapacitados, de personas con discapacidad? También con enmiendas parciales piensan resolver ese problema. ¿Qué pasa con el transporte? Es que en enero podemos tener un problema grave de transporte en Extremadura porque las empresas de transporte regular no les va a ser viable habiendo suprimido las ayudas para los mayores de 60 años y reducido a la mitad para los demás de 65 años. Es que el presupuesto está lleno de problemas y no se pueden resolver todos con enmiendas parciales. O
sea, ¿podemos aceptar unos presupuestos en los que se deja de hacer promoción de esta región? Claro, luego viene el puente de la Inmaculada y no viene ni el tato. Claro, ¿se puede dejar de hacer promoción de esta tierra? Ahora, claro, como era propaganda y publicidad, ahora cuando han llegado se han dado cuenta que no era propaganda y publicidad del gobierno, era propaganda y publicidad de la región. Si no nos vendemos nosotros, ¿quién nos va a vender? Pero para eso hay que hacer promoción. Se quejan amargamente los responsables de turismo de Extremadura, de las empresas del sector, de que no hay, de que hay una absoluta inanición a la hora de hacer promoción de esta tierra, y hay que hacerla. Luego todo eso hay que verlo en un concepto global. Esto no es ir trocito por trocito a ver cómo lo arreglamos, sino hablar de la globalidad. Y luego habrá otros que puedan luego hablar sectorialmente de cada cosa. Pero vamos a ver qué es lo que queremos. Es decir, hablar de la política con mayúsculas. No hablar del regate corto, no hablar de la estrategia, del tactismo. De si ahora presento, de si ahora no la presento, si la mía la presento antes para que se vote antes. Eso es puro tactismo que no conduce a ninguna parte. Ni es bueno para nadie. No parece razonable ni lógico que vayamos solo a un tipo de entrevista formal en la que nadie se mueve del sitio. Nosotros le vamos a trasladar al gobierno claramente nuestra posición. Nosotros estamos dispuestos a hablar, porque creo que Extremadura lo necesita, pero nos tienen que dejar poder hacerlo sin apriorismos tal como se pretende hacer, porque si la enmienda a la totalidad no prosperan, el presupuesto no tiene arreglo, porque no es solo la universidad. Son muchas cosas. Y al no poderse hacer transferencia entre secciones, es imposible de arreglar. Es que está en peligro. Es que el año que viene, en el mes de mayo, empieza a recogerse fruta en esta región. Y no va a haber dinero para pagar los seguros agrarios. Eso no se puede arreglar con enmiendas parciales. Es decir, son tantas cosas que no son posibles arreglarlas solo con enmiendas parciales. Porque además responden a un principio, como antes decía Julián, que es mucho más, que nos trasciende mucho más a todos. Oye, si fuimos capaces de hacer el pacto social y político de progreso para Extremadura, de reformas para Extremadura, y fuimos capaces de hacerlo pensando no en el hoy, sino en el mañana y en el pasado mañana, podemos pensar en la política con mayúsculas que son las leyes de presupuesto, pensando en ese también mañana. Yo podría lavarme las manos y decir, esta no es mi responsabilidad. Y callarme, ahuecar el ala y decir que se aprueben estos presupuestos que como son un desastre, evidenciarán, no, es que a mí esta tierra me preocupa. Y como me preocupa, no quiero ser cómplice de estos presupuestos. Y les puedo asegurar que si yo pensara o creyera que esto tenía arreglo por enmiendas parciales, lo facilitaría todo lo que pudiera. Pero es que hemos llegado a la conclusión de que es imposible. Si no se quiere ingresar o poner en ingreso lo que nosotros planteamos, vamos a sentarnos a hablar y a ver qué podemos hacer, cómo podemos fijar ya nuestra deuda histórica y en base a ese fijar ya, que lo pedí hace 2 meses y medio, nadie me ha dado contestación. Le ofrecí al gobierno sentarnos a hablar de la deuda histórica, porque yo sabía que llegaría este momento en el que para cuadrar estos presupuestos, para cerrarlos, para no hacer un roto grande en esta tierra, habría que meter ingresos procedentes de la deuda histórica. Y mira por dónde hemos perdido 2 meses estupendos en poder haber fijado ya nosotros la deuda y haber ido a Madrid diciendo, como decimos nosotros en nuestra enmienda, oye usted, si usted no nos quieren pagar todavía la deuda histórica, porque no tienen obligación de hacerlo, nada más que a partir de agosto, lo que sea a partir de agosto no lo tienen que pagar. Y metamos una cantidad en el presupuesto. Si no quieren meter 100 millones en venta de patrimonio, vamos a ver cómo podemos hacer menos cantidad, pero vamos a hablar. Lo que no vale es decir, no, aquí tienen que ser las condiciones, las pongo yo. Y luego tú tienes que aceptarlas, no. Ni valen tus condiciones porque no tienes diputado para poderlo hacer, ni valen las mías. Tenemos que salirnos al encuentro a mitad del camino. O si quieres, yo voy más hacia tu sitio que tú hacia el mío porque tienes más diputados que yo. Pero nos tenemos que encontrar en mitad del camino. Pues hoy le trasladaremos a la vicepresidenta y al consejero de Hacienda que yo estoy a disposición del presidente por si estimara oportuno que esta tarde o mañana nos veamos y podamos encontrar algún punto de encuentro que dé salida a una situación un tanto rocambolesca como aquella en la que estamos metidos. Que estamos parece como si estuviéramos haciendo depender todo esto de decisiones personales y esto es bastante más importante que todo eso.